al Ministerio de Seguridad. O sea, va a ser como todas las veces, como desde diciembre de 2023. Va a intervenir cuidando los objetivos federales y la zona y el ejido que corresponda para cuidar eso, sí, que es toda la zona. Hoy la cúpula de la CGT, la conducción de la CGT orgánica, convocó al paro, ¿sí? y dio una conferencia de prensa. El paro va a tener su epicentro el día jueves, pero mañana van a acompañar a la marcha de los jubilados. Facundo Onejamki es analista, consultor, sí, siempre tiene una mirada muy aguda. Facu, querido, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Esteban? Bueno, el paro que comienza mañana es raro, porque el paro es el jueves, pero comienza mañana con la marcha y demás. Sí, estas son las personas que convocan, ¿sí? Piumato de Judiciales, sí, Andrés Rodríguez de UPCN, Argüello de Camioneros, Daer de Sanidad, que es el titular de la CGT, Acuña Estación de Servicio, Sergio Romero de Docentes, y este acá no lo ve el que tiene la campera deportiva. Ese no es Romero, y tampoco es Palazzo. Estos rostros, ¿sí? Desprestigiados por la inmensa mayoría de la sociedad, ¿le hacen un favor a Milei o no? ¿Qué ves por lo que puede llegar a pasar mañana? A ver, yo creo que esos rostros que vos ves ahí y los dirigentes de las asociaciones sindicales, en general, prefieren negociar que hacer un paro. Esta es la realidad. Esto prefiere negociar en lugar de hacer un paro. A ver, yo entiendo que prefieren negociar que hacer un paro y esa es la dinámica que muestra. Por supuesto, siempre se sienten más cómodos con un gobierno peronista que con un gobierno no peronista. Esto es así, es históricamente así, y el sindicalismo está asociado al peronismo en términos históricos. Pero en general ya han demostrado durante gobiernos no peronistas, quizás con la sola excepción del caso Alfonsín, pero acordate que aún en el caso de Alfonsín en algún momento un sindicalista llegó a ocupar el Ministerio de Trabajo. Entonces, digamos, son asociaciones sindicales que tienen una tendencia a la negociación. No son asociaciones sindicales trotskistas o de izquierda radicalizada que prefieren siempre la marcha negociar, callejera, y este gobierno no quiere negociar. No. Yo creo que lo que hay es una detección a partir, sobre todo, del episodio de la marcha de los jubilados, que es cuando ellos anuncian el paro, de que hay una demanda de sus bases de que ellos se tienen que movilizar y hacer ciertos reclamos. Como si no todos van a la calle menos ellos. Y viste, hay una famosa frase que es o a la cabeza de los dirigidos o con su cabeza en una bandeja. Entonces, digamos, los dirigentes sindicales detectan eso y se mueven en función de cierto humor social que hoy te muestra que el gobierno no tiene la misma fortaleza que tenía el año pasado. ¿Cómo? ¿El gobierno no tiene la misma fortaleza? El gobierno no tiene la misma fortaleza que tenía el año pasado. Y hay un tema que ustedes estaban tocando que a mí me parece clave, que es el tema del orden. El gobierno de Javier Milei es un gobierno que fue muy valorizado en su primer año de gestión por reconstituir la idea de un orden que el gobierno de Alberto Fernández especialmente, pero que ya venía quizás arrastrándose de antes, había de alguna manera olvidado. Y ese orden se asentaba en dos palancas, en mi opinión, ¿no? Una palanca es el orden económico y otra palanca es el orden en las calles. Yo acá no me interesa si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo con esto que yo estoy diciendo. Sí. Yo lo que digo es, esto es lo que percibía la mayoría de la opinión pública que asignaba al gobierno esos dos logros. Por eso ganó Milei y Bullrich. Por eso ganó quien ganó, sí. Y por eso durante todo el primer año, en lenguaje de redes libertario, Milei los domó. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Dejó de domarlos? Ahora me parece, lo que hay es, hace 2-3 meses, una incertidumbre alrededor de la fortaleza, la consistencia de ese orden económico. ¿Sabés lo que veo? Que hoy, yo digo, digamos, es una posibilidad, no digo una ya realidad, pero es una posibilidad que el gobierno, con este acuerdo con el fondo, de alguna manera puede volver a empezar a agarrar esa palanca. No lo sé, pues yo economista no soy, yo analizo opinión pública. Está muy bien. El gobierno domó la inflación. ¿La domó, joven? Sí. Bueno, sí, del 25% está en el 2,5%. Domó la inflación, el viernes se da a conocer el próximo índice. A las 4 de la tarde. Bueno, domó la inflación. La inflación domada, digamos, a grandes rasgos, quizás la demanda de la ciudadanía mude. Ya no sea la inflación, sino, che, ahora no llego a fin de mes. Fenómeno la inflación, 10 puntos. Pero el bolillo está seco, no llego a fin de mes. ¿Ves algo de eso o no? ¿Se entiende que puede mutar la exigencia? Absolutamente, pero con un agregado. Que la inflación no es un tema ya totalmente resuelto. Bueno, por eso, domado trazo grueso, dije. Claro, entonces, digamos, yo lo que veo es que hay una incertidumbre alrededor de si este camino que el gobierno venía recorriendo lo puede seguir recorriendo con el mismo nivel de fortaleza. Pero además,
es una discusión, Pelado, que, digamos la verdad, no es una discusión que está entre Guzmán, Axel Kicillof, digo, para nombrar dos economistas vinculados con el peronismo, y Toto Caputo. Es una discusión hacia el interior del grupo de economistas que vos decís más o menos tiene una misma visión de hacia dónde va el país. Sí, yo te seguí tu última encuesta. Yo vi todas las encuestas, no le creo a ninguna, ya lo sabés, he discutido un montón, pero me encanta tenerte para además analizar muy bien la realidad. Pero a mí me cuesta creer los números. Casi todas las encuestas que vi hoy muestran que la imagen del presidente cayó. Esto vi yo. Vos me diste lo mismo. ¿Qué te dio a vos? Es así, nosotros cuando medimos en los últimos 2 meses, a partir del mes de febrero, hay una caída en la imagen presidencial y hoy la imagen presidencial pasó de estar ubicada los primeros días de febrero en 54 puntos a estar ubicada hoy, los primeros días de abril, en 46 puntos. Es decir, en 60 días la imagen cayó 8 puntos. ¿Y a qué lo atribuís? Bueno, muchos... Yo no coincido con la mirada de mis colegas que piensan que el discurso de Davos, ni siquiera te diría el libro gay. Para mí, si salís ahora a preguntar a la calle el discurso de Davos, mucha gente no sé qué. Por eso, ¿con qué se come? Yo creo, se me ocurre. Para mí es más importante la placa anterior que esta. A ver, dame 46 puntos es una muy buena imagen. Cualquier presidente con 46 puntos gana una elección. Bien, o sea, una buena imagen. Sí, 46 puntos es una buena imagen. Para mí el problema, ¿cuál es? Que en el mes de diciembre vos tenías las expectativas económicas volando, el 53%, acá. ¿Cómo está la Argentina en comparación del año pasado? Y hoy la tenés en 38%. Sí. Entonces quiere decir... Pero, ¿por qué? Yo te planteo de acá a acá, la inflación siguió cediendo, salvo el último mes. Bueno, quiero ver la relación entre cómo se compone la canasta, más allá de lo que dice el número de inflación, que igual es muy alta con un dólar estable en 2,5 puntos mensual. Es decir, que vos todos los meses, vos pensás que los países que tienen estabilidad, como digamos tiene la Argentina, una estabilidad de su moneda, si vos tenés 2,5 de inflación mensual, todos los meses los precios en dólares se incrementan 2,5%. Entonces, de hecho, digamos, la inflación de los Estados Unidos va a ser 2,5 este año, va a ser 4. Anual. Claro, y nosotros la tenemos en un mes. Pero independientemente de eso, digamos, quiero ver cómo es la composición de esa canasta en términos de cuánto vos gastás en tarifas, cuánto vos gastás en consumo, digamos, de alimentos. En la calle, porque venís mucho acá, te invita porque sos piola. Me dijiste en la calle, el tema del urbano está complicado. Porque yo creo que... El bolsillo, me dijiste vos. Claro, que hay un problema de bolsillo y, digamos, esta estabilidad del dólar y demás requiere también una estabilidad inflacionaria. Pero además, para mí hay un tema que es importante, la incertidumbre que hay cuando los economistas discuten, y cuando el Círculo Rojo discute, y cuando los inversores discuten de si esto se puede sostener o no, y hay un drenaje de divisas en la Reserva del Banco Central, se traslada, la gente también lo percibe eso. Ok, Facu querido, me encanta tenerte, gracias ahora, Facundo de Hamkins de Opinaya. ¿El orden es algo que se puede negociar, Soto, o no? No, no se puede negociar. No se puede negociar. No, de ninguna manera. La ley Nunca se van a correr de la... No se negocia. ¿Cómo? La ley y el orden no se negocian. Gracias, Soto, por haber venido a seguir con atención qué es lo que va a suceder mañana. Sí, así seguimos. Está Vivian Perrone en el piso, a propósito de lo que hizo Carlos Bianco. Sí, Vivian Perrone de Madre del Dolor. Sí, dame esto, vamos. Efectivamente, venía circulando, me paró un control policial, que obviamente lo vi. Y si quería evadirlo, podía haber hecho 20.000 cosas, si quería evadir el control policial. No, obviamente no lo hice porque no corresponde. Parará antes, qué sé yo, cualquier cosa podría haber hecho. Sí. Yo no lo evadí. ¿Dónde fue? Me pidieron la documentación en Dock Sud, en el peaje de Dock Sud. Me pidieron la documentación, me dijeron que iban a hacer la alcoholemia y veo que había alguna gente que no estaba identificada que me estaba filmando. Le digo a la gente que era eso. Me dice, no, bueno, te vamos a hacer la alcoholemia. Yo le digo, mire, yo no tengo nada que ocultar, pero en estas condiciones yo no lo hago. Y no me moví un centímetro de lo que establece la ley de tránsito. Obviamente eso implica que me van a hacer una infracción y obviamente, y como corresponde, lo voy a hacer. Pero no llevé ni antes, ni durante, ni después. Hice ninguna maniobra, ninguna gestión para evadir el control y para evadir la sanción. No, claro que oscurece, me decía mi papá, viste, cuando rompiste el jarrón. Yo jugaba al fútbol con mi hermano en el departamento muy chiquito, donde todavía vive mi vieja, y rompíamos un jarrón siempre, ¿sí? Y lo escondíamos, viste, volvíamos más de laburar y ¿quién rompió el jarro, viste?
No aclare que oscurece cuando teníamos la explicación. Bueno, ¿rompió el jarro, Bianco, o no? Mira, hay un detalle que olvidó en ese relato Sí. que hace de esa noche. Yo creo que no lo olvidó. Lo omitió adrede. Lo omitió. Claro. Lo olvidó en el relato, que tiene que ver con que primero le hacen un alómetro. Esto lo explicó con nuestros Claro. colegas de TN, Pedro Scarpinelli, que es el director de la Agencia de Seguridad Vial. Que lo que dice es, primero se le hizo un alómetro que le dio positivo, ¿sí? Una vez que vos pasás eso, te hacen el análisis de alcoholimetría, digamos. No sé si estoy diciendo correctamente la palabra, pero el clásico soplar en el piquito, ¿no? Lo que pasa es que primero le dio positivo eso y después se negó a hacer el control de alcoholemia como corresponde. Ahí es donde dice, bueno, yo me como la infracción, hágame el acta, le retienen la licencia, pero había habido un paso previo que él omite justamente en el relato, que es que en una primera instancia dio positivo él. Claro, dio positivo, exactamente. Exacto. Esto me están confirmando. Dio positivo. Dio positivo en el alómetro. Sí. Exacto. Entonces mintió. Primero dio positivo en eso, después en el control de alcoholemia, que es lo que sigue, se negó a hacerlo. Pero hubo una primera instancia en la que dio positivo, razón por la cual los agentes de seguridad vial le dijeron, Sí. bueno, tiene que pasar por el alcoholímetro. ¿Cómo te va, Vivian? Hola. Qué gusto tenerte, ¿sí? Vivian Gracias. Perrone, de Mar el Dolor, hace tanto tiempo que viene luchando y peleando por la seguridad vial. ¿Qué ves de todo esto? Primero que miente el señor. ¿Bianco miente? Sí, miente, porque como bien explicó, Camila. Primero usan un alómetro y eso es para no gastar dinero en las pipetas del alcoholímetro y para hacerlo más rápido, ¿no? Después ahora están inventando que esto fue un carpetazo, que esto realmente se estaba haciendo como para poder detenerlo a él, y yo digo, bueno, entonces tenía que haber un espía en la reunión donde él estuvo, alguien que vio que haya ingerido alcohol y rápidamente se tiene que haber armado todo una locura. Perdóname, Vivian, que te Sí. interrumpa, solamente para añadir a lo que dice ella, que es absolutamente cierto. Lo que dice Bianco en el relato es que él no se había identificado como ministro, pero le decían hola ministro. Y no sabe si lo reconocieron o qué es lo que había pasado, pero él dice justamente eso. Bueno, porque cuando vos te detienen, lo primero que te piden es tu documento y tu licencia. Y en el documento dice el nombre, Claro. en el registro dice el nombre, entonces por supuesto que lo reconocieron. Claro, bueno, él dice que era raro que lo hayan reconocido, ¿no? Como que no se había identificado como funcionario público. Sí. Además que la agencia hace controles mega operativos en todo el país, entonces igual que estaban haciendo operativos por todas partes. ¿Debería renunciar, Bianco, Vivian? Primero creo que tiene que pedir perdón Claro. por lo que hizo, por los miles de muertos que hay en nuestro país en hechos viales, porque es la primera causa de muerte para los jóvenes. Y después la verdad que donde salió la ley de alcohol cero fue en provincia de Buenos Sí, Aires. usted hizo la palabra, no sé si es lobby, pero usted metió mucha presión, yo lo recuerdo Sí, perfectamente. y estábamos ahí diciendo necesitamos, así como estamos ahora en Ciudad de Buenos Aires. Gobernaba Kicillof también. ¿Cómo? Gobernaba Kicillof cuando... Sí, cuando salió la ley. y yo estuve muchas veces al lado de Kicillof en algunos operativos, cuando salió el operativo Sol estuve con él, o sea que esto no es cuestión de política, esto es, no tenés que tomar no importa quién seas, ¿no? Y si tomás y encima mentís, si tomás no sos un ejemplo, pero si encima mentís, entonces realmente no sirve ni como persona ni como político. Y te añado este dato Fuerte, también, que ¿eh? me parece incluso que agrava la situación frente a todo esto, que es que él pidió que Aubasa, que Autopista de Buenos Aires, que un funcionario de ahí lo lleve a su casa. A vos te sacan el auto, pero ¿qué tenés que hacer? Nada, llamar un taxi, llamar un remis o llamar a alguien que te venga a buscar, andar a pata a tu casa. ¿Por qué utilizar los recursos públicos, en ese caso, para que lo lleven a su domicilio, cuando el resto del planeta, si lo detienen y le sacan la licencia o el vehículo, tiene que ir patitas a su casa? Sí, con un agravante más. Aguas es una empresa privada. Además, Maneja la autopista, sí, con funciones estatales, por supuesto. Exacto. El gerente general de Aguasa es Pablo Seriani. Trabajaba en Aerolíneas Argentinas. Es amigo de Kicillof. Allí lo conoció a Kicillof. Totalmente. Es muy probable que Bianco lo haya... Che, Pablo, Venía a buscarme. venía a buscarme. Es muy probable que algo así haya sucedido. Se utilizaron vehículos para ir a buscar a este señor que mintió. Me gustaría entrevistarlo a Bianco más allá de esto. Obviamente le voy a preguntar esto, más allá de esto. Porque el gobierno de la provincia está planteando, y yo ayer me lo pregunté al aire, si esto es una vendetta interna Y sí, de por el contexto. la provincia. Pero te voy a explicar por qué no. Yo ayer lo planteé.
Porque la Agencia de Seguridad Vial de la provincia la maneja el Ministerio de Seguridad de la provincia, que depende de Berni y de Alonso, que están enfrentados con este hombre porque son de Cristina. Porque hay que empezar a leer así la política. Y están enfrentados. Al momento que salió el anuncio del desdoblamiento de las elecciones, se dio a conocer esto. Minutos después. Minutos después. Entonces mucha gente, y yo también sospeché, no de nuestro colega excelente que dio a conocer noticias, no, por Dios, no de él. Y gran mérito periodístico además. Sino que alguien había filtrado esto para perjudicar a Bianco. Pero después, hoy, durante la mañana, podemos confirmar que esto lo hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no depende ni de Berni, ni de Kicillof, ni de Cristina, depende del gobierno de Javier Milei. De hecho, el funcionario, el titular de la agencia se llama Scarpinelli. Pedro Scarpinelli. Lo nombró Milei, ¿correcto? Sí. Es un funcionario de Milei, que confirmó que el control de alcoholemia inicial le dio positivo. Se llama el control del alómetro. Exacto. Sí. Entonces no es puede el que detecta el alcohol en el aliento. Entonces y después, no puede haber una vendetta. ¿Una vendetta de quién? Si el gobierno nacional además le conviene que doble las elecciones. Lo festejó, de hecho. Santiago Oría ayer dijo, che, qué bien, Kicillof. Y los gobernadores y los diputados de la Libertad Avanza van a votar para suspender las PASO, como quiere también Axel. Es decir, al gobierno de Milei le conviene lo de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Por tanto, ¿qué vendetta de dónde? Eso también es otro dato falso. Y Bianco también miente en una cuestión, que dice que había gente filmándolo. Si había gente filmando, lo cual es absolutamente improbable porque ahí vos conocés muy bien el lugar. Es imposible llegar, Vivian. Y corregime si estoy diciendo mal. No. Lo que pasa a veces es que cuando da positivo la alcoholemia, lo que se hace es se filma el alcoholímetro porque después esto va a un juzgado. Entonces tienen que tener pruebas que realmente haya dado positivo. Entonces si se estaba filmando es porque se filma siempre, pero el alcoholímetro, como para mandarlo como prueba, junto con el acta. ¿Sabes qué? Hoy un compañero me decía esto. Pelá, vamos a suponer que había gente que lo intimidaba porque lo filmaba. Si vos no tenés algo que ocultar, dale, vení, filmame. Claro. Filmame, tranquilo, yo soplo la pipa. Pero por eso es tan clave el detalle de que el alómetro le dio positivo. Filmame, listo, no pasa nada. ¿Cuál es el semio? Todo esto se da en el medio de una interna brutal que hay en la provincia de Buenos Aires, donde el sector que gobierna la provincia de Buenos Aires quiere hundir a Cristina. Quiere sacarla del juego. Que decían las urnas, ¿no? Pero hace todo lo posible para sacarla del juego. Y hoy Mayra Mendoza, que es la intendenta de Quilmes, pero que es de Cristina y no de Axel, dijo esto. Y es como el que le muerde la mano a quien le da de comer, ¿no? Peor. Están dispuestos y es su intención a que haya unidad, incluso con Cristina como candidata. Por supuesto, ¿por qué no? Por supuesto. Es un punto a favor, no punto en contra para la unidad, para nosotros. Es una cuestión política y que para mí el problema que tiene es tratar de esconderlo detrás de un argumento, si querés, operativo. Te diría de un golpe institucional en la provincia de Buenos Aires. Acá nos dejaron sin presupuesto, sin endeudamiento, sin fiscal impositiva a fin de año. Y el gobierno nacional, no la cámpora. El gobierno nacional no. Porque... No, la cámpora. Hay muchos dirigentes, no los voy a nombrar, pero hay muchos dirigentes que están cercanos al gobernador que desean mandarla a Cristina a la historia, al bronce, no sé, a jubilarla. Bueno, te escucho un poco, Camila, con todo esto. Hay una parte del gobierno de Kicillof que es de Cristina. Sí. Y puede pasar esto. Se vota el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Hay ministros, como siempre pasa, que tienen territorio, ¿no? Sí, porque vienen de intendencias, vienen de... Claro, vienen de uno u otro municipio. Entonces decimos, yo me quedo en el gobierno de Kicillof. El 7 se vota. Esos integrantes del gobierno de Kicillof que son de Cristina, ¿para quién juegan en las elecciones? ¿Para el candidato de la Cámpora? ¿En Hurlingham, por ejemplo? ¿O para el candidato de Kicillof? Esto me parece que va a ser un verdadero principio de revelación para ver de qué lado están. Por lo tanto, es muy probable que haya cambios en el gabinete de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es muy probable por esto que estoy explicando. Es a lo que hay que estar atentos, absolutamente. Lo que circula ahora es cuánto tiempo más se van a quedar los ministros que responden a Cristina en el gabinete de Kicillof. Eso es clave. Y me remonta a algo que hablábamos ayer, Pelado, sobre septiembre del 2021, cuando Cristina le ordenó a todos los ministros que respondían a ella y estaban en el gobierno de Alberto Fernández que se
retiraran del gobierno, ¿se acuerdan? Sí. Y incluso hasta me acuerdo de la CGT, si recuerdan, la propia CGT o varios gordos de la CGT, apoyaban que en ese momento Alberto Fernández rompa con Cristina, dejalos que se vayan, no hagas nada, dejalos que se vayan y hagamos un peronismo nuevo. Esa oportunidad parece volver a presentarse en el caso de Kicillof. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Cristina en ese momento tenía una lapicera. Por supuesto. Ahora no tiene nada. Las condiciones han cambiado. Sí, sí, claro que tiene. Pero no tiene una lapicera desde el punto de vista de la administración. Pero justamente fíjate que Kicillof decide antes de que ella haga tal cosa como retirar a sus ministros. Que me pregunto además, ¿no los mantendrá también por la caja? Eventualmente, qué difícil, ¿no? Decir, sacrifico lugares que son claves, en realidad, ministerios, agencias, institutos, etcétera, que son claves para la campaña, porque así es como se maneja la provincia, así es como se maneja la política de la provincia. Con intendencias, con localidades que están drenadas un poco de recursos, con una voracidad fiscal fenomenal, ¿no? Pero con menos recursos del Estado Nacional y del provincial por el ajuste fiscal. Sí, Cristina no va a retirar. ¿Sacrificarán los pocos ministerios que tienen como caja? Me pregunto. Sí, es buena pregunta. Y vos decís entonces que va a tratar de que no le saque, que se queden los funcionarios hasta que... Pero vos fíjate... Hasta que resistan, digamos. Vos fíjate, 2021 lo rápido que reaccionó para sacar a sus ministros. Y fíjate que ahora pasaron ya más de 24 horas de la ruptura, lo que es realmente la ruptura de Kicillof. No hay ninguna orden concreta, por ahora. No quiero decir que mañana no lo hagan, Digo que hay una demora interesante. Yo hablé con una persona muy importante la primera, pero muy importante. Probablemente las 4 más importantes. De las 5 más importantes. Y me dijo, Pelado, por ahora, cono de silencio. ¿Cómo? Cono de silencio. Las personas que salen a hablar, le hicieron hablar en forma independiente y autónoma. No hay una orden que bajó de ningún lado para ser blanco o negro. No hay pedido de renuncia de ningún tipo, ni nadie que haya presentado su renuncia. Por ahora, cono de silencio. ¿Hasta cuándo? Calculo que 48 horas. En medio de todo esto que festeja el gobierno federal, El gobierno federal festeja todo esto. Vivian, ¿cómo crees que va a seguir el tema de Bianco? ¿Ustedes lo van a continuar? ¿Pueden hacer una denuncia? ¿Cómo es el tema? Yo hoy lo que le dije al ministro de Transporte de Provincia de Buenos Aires es que en muchos casos, cuando la alcoholemia da positivo... Marinucci, ¿no? Marinucci. Que es de Massa. Marinucci, sí, que es de Massa. Muchas veces nos invitan a Madres del Dolor para darles una charla a quienes dan alcoholemia positiva. Claro. Para que comprendan lo que pudo haber ocurrido si ellos seguían conduciendo en estado de ebriedad, porque la verdad que cuando da alcoholemia positiva... Entonces, o sea, vos le darías una charla a Bianco. Ofrecí que viniera a la Asociación Madres del Dolor a reunirse con los familiares de víctimas para comprender la gravedad de la situación. O sea, que Bianco vaya a su asociación. Sí. ¿Qué te dijo? ¿Te dijo que sí? No nos contestaron. No, pero además acá hay un tema. Bianco es el jefe de Marinucci. Marinucci tiene como jefe a Massa y después a Bianco. O sea, un ministro no le va a pedir al jefe de gabinete. ¿Se entiende esto o no? Primero tiene que... No, primero digo, lo tiene que admitir, porque lo que dijo él o insinuó es que es un carpetazo. Primero tiene que admitir... que tomó. Que estaba manejando. Sí. Digamos, y en caso que lo admita, para usted sería... ¿usted le daría la bienvenida a la asociación para dar una charla? Por supuesto que sí. A nosotras no nos interesa, la verdad, la política. ¿Quién es quién? ¿No? Lo que nos interesa es que a mí no me interesa... Si fuese Milei estaría diciendo lo mismo. Sí. Por supuesto que sí. No sé de qué partido político era Eduardo Suquiasián que mató a mi hijo. Kevin no pertenecía a ningún partido político. Kevin Sedano, perdón que yo no lo presenté, Kevin Sedano es tu hijo. Es mi hijo. Es tu hijo. Te cierro con esto. Dale. Si Bianco se va a negar a explicar lo del alómetro que dio positivo en el primer test que le hicieron, que por lo menos explique por qué el auto en el que andaba, y esto es información de Claudio Saboya, tenía multas por andar a 138 kilómetros por hora, 86 multas tenía el auto, con el que lo frenaron a Bianco y le hicieron el control. 137 multas. 137 multas. Si algunas en la provincia... 22 millones de pesos. ¿Cuánto? Por 22 millones de pesos. Tiene más de multa de lo que vale el auto. Ese número es en la ciudad. Tiene tantas multas en la ciudad como en la provincia. En total da más... Claro, en la provincia tenía 86. Damas dicen gracias por haber venido, Vivian. Un honor para mí tenerte, como siempre, sabes de mi estima y respeto. Dale que esta información es urgente, dale, vamos. La información es ahora, y la trae Francisco Juez en una noche recontra movida con mucha información.
ha tuiteado el presidente de la Nación a propósito del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional. Joven querido, vamos. Sí, efectivamente, ahí está el tuit del presidente. Vamos, Luis Caputo, carajo, dice... en otro tuit que sí, tenía, vamos puso. Vamos. Quiso decir vamos, me imagino, ¿no? Efectivamente, en otro tuit lo que hace es citar el comunicado del Fondo Monetario que contamos al comienzo del programa. Está ratificando, ahí está el Staff Level Agreement, el acuerdo a nivel de staff. Falta todavía a nivel del board. Yo recién pregunté en el Fondo Monetario si había fecha o no había fecha para esta reunión del board. Allí no van a dar más declaraciones. Sí me dijeron que el monto inicial se define en esa reunión, no ahora, sino que se define en esa reunión política, o sea, la plata que va a llegar al inicio. Y recién también hablé con el Ministerio de Economía, allí en el 5º piso donde está Luis Caputo, les pregunté, ¿esto significa que ya llega la guita? Pulgar para arriba. ¿Cómo vos le preguntaste, che, viene la ya talla? está. ¿Cómo habla con los funcionarios? Viene la tarasca. ¿Está la mantecosa? ¿Cómo le decís? Sí, No, está la no. mantecosa. La billulla. Efectivamente. Crocante, había dicho alguien por ahí. Esto de alguna manera confirma que están los desembolsos pulgar para arriba sí. en el Ministerio de Economía. Sí, 20.000 millones el monto global. 20.000 millones. El monto inicial tendremos que esperar a lo que diga el directorio del fondo. ¿Cuánto hay que esperar? Bueno, no sabemos, sí o sí va a ser antes del 21. La nota que hoy publica en La Nación Florencia Donovan hablaba de una reunión del board el viernes. Vamos a ver si eso se concreta o no. Bien, Cami, ya me das el título final. Ya hago el pase con Leuco. Sé que Alfredo quiere, por supuesto. ¿Viste? Para mí es un honor mantenerlo con él. Prom Tour Panamá. En Panamá tus congresos y convenciones tienen el escenario ideal, gratis. Si tu evento genera más de 2.000 noches de hotel, contactá a la ministra para reservar tu próximo evento. Centro de convenciones gratis, solo en Panamá. Bueno, mira.